Biología en 5 minutos. Todo comienza con el átomo, la unidad formadora de la materia. La unión de estos átomos da origen a las moléculas y dentro de estas vamos a encontrar a las biomoléculas, que son las constituyentes de los seres vivos. Existen biomoléculas orgánicas, que son carbohidratos, la fuente de energía primaria de los seres vivos, compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Lípidos, que son un almacén de energía compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre o fósforo. Ácidos nucleicos, que son las bases nitrogenadas que forman ADN y al ARN, que son timina, adenina, citosina, guanina y uracilo en el caso del ARN, y las proteínas que permiten que ocurran los procesos biológicos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, más cobre, magnesio o hierro. En el proceso de mitosis, la célula madre se divide para producir dos nuevas células hijas genéticamente iguales. Se divide en cuatro fases que son profase, donde la célula deshace algunas estructuras y construye otras y hay una separación de cromosomas. Metafase, donde el uso mitótico captura los cromosomas y los alinea en la placa metafásica. Anafase, cuando las cromátidas hermanas se separan una de la otra hacia los polos de la célula. Y telofase, donde se restablecen las estructuras normales de la célula mientras ocurre la citocinesis y termina la división celular. La meiosis experimenta etapas similares a la mitosis, donde se organizan y separan los cromosomas, pero, en este caso, la meiosis se va a dividir en meiosis 1, que es básicamente el proceso de mitosis, y meiosis 2, que es la ronda 2 de división celular, donde se separan las cromátidas hermanas y se obtienen cuatro células haploides. Existen dos tipos de células, la procariota, que es muy pequeña y tiene una estructura interna sencilla, con un citoplasma carente de organelos encerrados por membranas y constituida por una sola hebra circular de ADN, localizada en el nucleoide, y la eucariota, que en general dentro del nucleolo se encuentra el ADN, organizado en cromosomas. El nucleolo está conformado por ARN y proteínas ribosómicas. La membrana consiste en el retículo endoplásmico rugoso, que contiene ribosomas, y que más tarde el aparato de Golgi procesa, empaca y secreta. El retículo endoplásmico liso fabrica lípidos, mientras que la mitocondria lleva a cabo la respiración celular. A continuación nos voy a hablar un poco de genética. ¿Qué es la genética? Bien, pues una rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia mediante los genes. Mendel fue el primero en realizar dicho estudio con semillas y guisantes. Mediante sus experimentos se obtuvieron tres leyes fundamentales de dicho autor, las cuales son la ley de dominancia, donde se introduce la definición de los caracteres recesivos y dominantes; la segunda ley, la ley de segregación independiente, donde explica cómo los alelos se separan para formar gametos; y la última, la tercera ley, que nos habla de la segregación independiente. ¿Y dónde está contenida la herencia? Pues la herencia está contenida en los cromosomas, los cuales son orgánulos que contienen información genética y se encuentran en el núcleo. Además, el número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. Un cromosoma puede ser visible, como ya vimos anteriormente, en los procesos de división celular. Cuando no hay división, el ADN se encuentra disperso en el núcleo. El ADN se empaqueta en los histones y a su vez forman nucleosomas. Posteriormente, los nucleosomas del ADN son enrollados en bucles unidos con un enramio de proteínas. Finalmente, el cromosoma se encuentra compactado y condensado en una célula en proceso de división. Durante los procesos de división celular o la copia de ADN se ocurren errores, los cuales pueden dar origen a diferentes mutaciones. Existen distintos tipos de mutaciones. Bueno, en realidad son dos, las cuales son las siguientes: las mutaciones puntuales, que tienen origen en el ADN por algún error en la copia de este durante la división celular. Y también están las mutaciones cromosómicas, que, como su nombre lo dice, están relacionadas con el cromosoma. En 1809, Lamarck rompió con las ideas fijistas que existían hasta ese momento con su propuesta de la teoría de los caracteres adquiridos. Sin embargo, fue seriamente atacada y rechazada. No fue hasta 1859 que se aceptaron las ideas de evolución con la publicación del libro El origen de las especies por Charles Darwin, que planteaba una teoría evolutiva por selección natural. En 1865, Mendel publica sus estudios y plantea sus leyes, que casi medio siglo después serían retomadas y darían pie a la teoría evolutiva por mutación, que competiría con la selección natural de Darwin. Tras años de estudios y aportes de distintos científicos, en 1947 se llevó a cabo el Congreso de Biología Evolutiva en Princeton, formulando la síntesis moderna evolutiva que plantea cuatro mecanismos de evolución, que son selección natural, migración, deriva génica y mutación. Hoy en día sabemos que la evolución existe y tenemos varias evidencias de ello: la variación fenotípica y el número de especies, debido a componentes ambientales, maternales y componentes hereditarios o genéticos, como es el típico caso de los tigres de Bengala. Tenemos evidencias biográficas, las cuales nos muestran la similitud entre los continentes y además, gracias al registro fósil encontrado, nos explica la extinción de los linajes y cómo estos han evolucionado. La selección artificial, por mano del hombre; la observación en poblaciones naturales, cómo los organismos nacen, se reproducen y mueren. Y por último, la homología, que es la similitud genética que comparte el mismo origen evolutivo. La especiación es el proceso en el que poblaciones dan lugar a otras, esto mediante cuatro modelos:
Alopátrida, en el que existe una barrera geográfica. Peripátrida, parte de la población se separa por cuestiones ecológicas, por ejemplo la migración. Parapátrida, en el que la población está al lado, el nicho no es similar pero está junto al original. Y simpátrida, el mismo lugar, se conserva la misma estructura poblacional.